Hoy vamos a hablar de un tema que es, eh, bien interesante, que pareciera ser muy obvio, pareciera ser como si fuera un término que ya conocemos, sí, claro. Dios es espíritu, sí, ya lo sabemos, pero entonces vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué es lo que Dios quiere con que nosotros sepamos eso, que Él sea espíritu? Así que vamos a eh, iniciar diciendo que Dios no es ni material ni corporal. O sea, Él no posee un cuerpo físico como tal, como nosotros literalmente pudiéramos imaginarnos o tenemos la tendencia a imaginarnos. Lo que nos dice que Dios no está confinado por ninguna de las restricciones físicas comunes a la humanidad y que Dios no es visible y por lo tanto no debe degradarse con imágenes hechas por los hombres. Eso debe estar claro en nosotros. No debe estar limitado por algunas imágenes, ni está limitado por un espacio, ni está limitado a un lugar específico, ni está limitado a algunos elementos o cosas que el mundo nos ha enseñado que así son. Vamos a ver, ¿qué es lo que las escrituras, qué es lo que la Biblia dice acerca de todo esto? En muchas partes de las escrituras hablan de Dios como si tuviera un cuerpo físico. Hay referencias a sus brazos, espalda, aliento, oídos, ojos, cara, pies, dedos, etcétera. En términos de teología, estas referencias es considerado como antropomórficas. Esa palabra antropomórficas viene del griego antropos, que significa hombre, y morfe, que es forma. En otras palabras, Dios simplemente está atribuyéndose características humanas para participar o dar a conocer una verdad acerca de sí mismo en una manera que los hombres, que el ser humano, que nosotros podamos comprender. Un ejemplo de ello está en la Biblia, cuando habla, por ejemplo, de las alas de Dios y de su pueblo, amparándose bajo la sombra de sus alas. Eh, Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero uno de tantos podemos leerlo en Éxodo 19, 4, en el libro de Ruth, en el libro de los Salmos. Este libro de los Salmos específicamente habla sobre cuídame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Todo esto hace referencia a esas expresiones antropomórficas, no queriendo decir que entonces el Señor, que entonces Dios tiene ojos o que tiene alas, o que tiene pies, o que tiene boca, sino que hace referencia a, eh, a esas expresiones para que nosotros podamos comprender más fácil y conocer más fácil a nuestro Señor. O sea que no podemos interpretar tales declaraciones de manera literal, como es costumbre de nosotros. Nosotros siempre lo que pensamos es literalmente todo lo que leemos en la Biblia. Nosotros nos ponemos a pensar cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros estamos haciendo el devocional, cuando nosotros estamos eh, eh, estudiando más profundamente o simplemente leyendo, pues la costumbre o la tendencia de nosotros es siempre hacerlo, pensarlo literalmente.
Entonces, cuando miramos que el Salmo 17 dice, cuídame como a la niña de tus ojos, entonces pensamos que Dios tiene ojos y que Dios tiene alas como tal. Dios es espíritu, así como Dios es luz. Lo leemos en Primera de Juan 1:5, que dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Entonces no podemos relacionar de que Dios es luz literalmente, que Dios sea como una vela encendida, como un bombillo prendido, como esa luz que recibimos. Así como Dios no es esa luz, pues entonces lo que queremos, lo que el Señor quiere es hacer referencia también a esa parte de que miramos ahorita antropomórfica. Entonces tampoco va a tener brazos ni oídos porque es espíritu. Dios es espíritu. Igual así, Dios es amor. Lo leemos en Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces vemos esa parte literaria que nos hace entender, pues entonces Dios es amor, algo que es intangible. Queda establecida la no corporeidad de Dios y también su personalidad. Estamos viendo, empezamos a ver algunas características, algunos atributos de Dios, que eso es bien, bien interesante. Hoy vamos a ir, la idea es que nosotros vamos despacio para que vamos asimilando y nos vamos degustando lo que estamos estudiando. Por eso yo siempre les recalco que nosotros nos dispongamos toda nuestra atención para poder aprender, para poder captar el mensaje de lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos. Entonces, vamos despacio y, como dicen, despacio y buena letra. Ahora, ¿para qué me sirve saber que Dios es espíritu? Si eso prácticamente, pues ya lo sabíamos, ¿no? Lo hemos leído mucho, ¿no? Es que Dios es espíritu, sí, claro. Pero entonces, ¿por qué nuestra tendencia a pensar literalmente? Ahora, ¿para qué me sirve entonces que Dios, el saber que Dios es espíritu? ¿Para qué? ¿No nos hemos puesto a pensar eso? No, nunca, ¿no? Bueno, ¿y qué? Sí, yo sé que Dios es espíritu, claro, porque no me lo voy a encontrar allí en la vuelta de la esquina, allá sentado charlando con la gente, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Segunda de Corintios 3:17 dice, ahora bien, le dice Pablo a los Corintios, ahora bien, el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿para qué me sirve? Para yo entender, para yo comprender que donde está ese espíritu de Dios, que es Dios, va a haber libertad. ¿Libertad de qué? Pero es que yo acaso soy esclavo, yo acaso estoy preso, yo ya está, digo, bueno, yo hago lo que yo quiero. Ese es el problema, que somos esclavos, estamos presos y no nos damos cuenta. Somos esclavos de qué dice la Biblia. Somos esclavos del pecado. ¿Por qué es que no nos podemos separar de ciertas o abandonar ciertos hábitos, ciertas costumbres que tenemos en la vida, ¿no? Que siempre hemos tenido, que venimos por tradición practicándolas? ¿Por qué? Porque estamos presos del pecado. Pero cuando conocemos al Señor, y dice
esta escritura segunda de Corintios 3:17, donde el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde hay libertad? Es donde está el Espíritu del Señor. Y Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu, ¿cierto? Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, ¿para qué me sirve? Para yo poderlo adorar. ¿Para qué me sirve conocer que Dios es espíritu? Porque solo conociendo eso es que yo voy a poder darle mi adoración como Él me dice que debemos de adorarlo. No como a mí se me antoja, no como yo quiero, no como el mundo lo dice que hay que hacerlo. No, es como el Señor me dice que hay que adorarlo. Y eso suena muy bonito, ¿cierto? Uy, claro, es que hay que adorarlo en espíritu y en verdad. ¡Qué maravilla! Ya entendí. Ah, sí, qué bueno. ¿Y qué es entonces adorarlo en espíritu y en verdad? ¿Cómo entonces debo de adorar a Dios si es que quiero adorarlo? Porque pensamos no, es que la pregunta que nos debemos de hacer cada uno de nosotros, ahí solito sin mirar al que está al lado, ¿yo adoro a Dios? ¿Será que yo sí estoy adorando a Dios? ¿O estamos pensando que sí, yo adoro a Dios porque como yo no le hago mal a nadie, pues en realidad yo soy bueno, pues yo no le robo a nadie, yo hago mi trabajo lo más honestamente posible, yo con todos me la llevo bien, en mi hogar soy el esposo ideal, soy el príncipe de sangre azul para mi esposa. O sea, cómo es que nosotros pensamos que estamos adorando al Señor? O lo pensamos, no, como yo también me estoy congregando, además cada 8 días voy a la iglesia, además me estoy conectando con este man que no le entiendo nada, pero me estoy conectando todos los jueves ahí, entonces ahí estoy adorando al Señor. ¿Será que así es? ¿Será que estamos haciendo lo correcto? ¿O será por eso que es que en nuestras vidas no pasa nada? ¿O será por eso que es que a nuestro alrededor todo sigue lo mismo, como si no pasara nada? Porque la Biblia dice, en su presencia hay plenitud de gozo, y yo hay veces que sí, otras veces que no, todo depende, mi gozo depende de cómo esté mi bolsillo, si está gordito o si está flaquito, si está pobrecito. Entonces todo depende de eso. Pero no, eso no dice la Biblia. Entonces, uno podría empezar a hacerse un mundo de preguntas, como hemos visto de aquí para atrás, que no hemos hecho sino preguntas y preguntas. Una de estas, una de esas preguntas podría ser esta, ¿no? ¿Será que yo estoy adorando a Dios como debe de ser? Nuestra tendencia es a hacer las cosas por tradición, ¿cierto? Porque así lo hacen allí y se ve bonito, porque así lo hacen allá y les va bien. Miren cómo el Señor los bendice, mire cómo les provee. Entonces, el Señor es mi proveedor, es Jehová Jireh, el Señor nos provee cantidades enormes. Entonces, tenemos que hacer así. Entonces, lo que tenemos que hacer, porque como allá ayunan, entonces hay que ayunar así. Porque allá oran así, entonces hay que hacer así. Porque allá oran así, entonces así hay que hacerlo. Como el Señor los sana, porque hicieron una oración por sanidad y entonces, sí ven, entonces eso mismo tenemos que hacer. Porque es que como allá oran suavecito, entonces hay que orar suavecito. Pero es que como allá oran a los gritos, entonces hay que orar a los gritos.
como allá le exigen al Señor, entonces, lo que tenemos que hacer es exigirle al Señor. Y empezamos a copiar un mundo de, de ¿qué es? De tradiciones, un mundo de actividades que hace el mundo pensando que eso es lo que se ve bonito. Pero lo que dice el Señor es que se le adore en espíritu y en verdad, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo adorar en espíritu y en verdad? Mateo 15, versículos 5 al 9, dice: ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. Este versículo lo estudiamos en reunión de familias con Alfredo, así que no vamos a mandar mucho, pero sí quiero que miremos la segunda parte. El versículo 6 dice: en ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. ¿Por causa de quién? De la tradición. ¿Qué hacen? Anulan la palabra de Dios. A nosotros, por causa de la tradición que se nos ha enseñado, hemos anulado la palabra de Dios. Lo anulamos. Y entonces, ¿qué pasa? Ese, el versículo 7, hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Dice el versículo 9: en vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Siguiendo reglas humanas? ¿O verdaderamente nuestro corazón está adorando al Señor, como Él dice? ¿O simplemente es de labios? ¿O simplemente es por fuera muy bonito? ¿Cómo es nuestra vida? Entonces, ¿cómo es que debemos adorar a Dios? ¿Cómo? ¿Mostrándonos muy bonitos, como decimos siempre, poniendo la cara de pastel? ¿O verdaderamente nuestras vidas por dentro reflejan esa adoración a Dios? ¿Cómo es que nosotros lo estamos haciendo? John Wesley dice: Dios es un espíritu, no solo alejado del cuerpo y de todas sus propiedades, sino también lleno de todas las perfecciones espirituales. Es un espíritu perfecto, perfecto. Poder, sabiduría, amor, santidad. Y nuestra adoración debe ser adecuada a su naturaleza, ¿cierto? Nuestra adoración debe ser adecuada a esa naturaleza de Dios. Y esa naturaleza de Dios es perfecta. Esa naturaleza de perfecciones espirituales, perfección en poder, sabiduría, amor, santidad. Dios es perfecto y conoce nuestros corazones. No podemos nosotros llegar a ese extremo de ser, podemos llamarlo, religiosos. Porque es que hay que hacerlo así, porque es que así lo enseñó mi profesor, porque es que así me lo enseñó mi mamá, porque es que además eso viene de tradición, así viene desde mi abuela, y eso siempre se ha hecho, sagrado se hace cada año. Hay que hacer la novena como nos han enseñado. Cuando nosotros empezamos a conocer al Señor, entonces hay unas cosas en nuestras vidas que empiezan a cambiar, ¿cierto? Y cuando confrontamos, no digamos confrontamos, pero las personas allegadas a nosotros empiezan a ver ese cambio en nosotros, entonces empiezan a decir: este ya nos está traicionando,
ya está traicionando, ¿qué? Esa tradición. Y empiezan a hacernos el feo. Pero cuando a nosotros nos empiezan a bolear el pelo, cuando a nosotros nos empiezan a voltear la cara, cuando a nosotros nos empiezan a decir, ay, usted ya le están lavando el cerebro, cuando nosotros ya nos empiezan como a rechazar, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues entonces nos acomodamos a esa tradición. ¿Para qué? Para tener contenta a la mamá, para tener contenta al papá, para tener contenta a la tía, para tener contenta a la bisabuela, para tener contento al amigo, al hermano, al tío. Y entonces así vivimos contentos. Y entonces se ve muy bonito. Pero por dentro, el corazón está lejos, lejos de adorar al Señor como Él dice que hay que adorarlo. Ahora sí vemos por qué es que va teniendo todo sentido cuando el Señor dice, el que no ama, el que no me ama más que a su padre o a su madre, no queriendo decir que no los ame, no es digno de mí. Ah, ya tiene sentido. Nuestra tendencia es hacer las cosas por tradición, porque así lo hacen allí, allá, porque miren que así lo hacen y les va bien. Además, miren qué gentío el que hay en esa iglesia. Ah, esa es la típica, ¿no? Eso quiere decir que entonces es porque el Señor los bendice mucho. Mm, ¿Dónde estamos adorando a Dios? ¿Dónde? Dice adorar en espíritu y en verdad. Entonces vamos a la otra parte. ¿Qué es adorar en verdad? ¿Cuál es la verdad? Porque según el mundo hay miles de verdades relativas, ¿cierto? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Tú respetas la mía, yo te respeto la tuya y vivimos felices. Entonces, tú con tus cosas, yo con las mías y vivimos en armonía. Y no pasa nada. Todos pensamos tener la verdad, ¿cierto? Ah, eso sí es típico de nosotros, ¿no? Todos pensamos que lo que yo estoy pensando y lo que yo digo, esa es mi verdad. Y entonces pensamos que cualquier camino sirve, porque todos los caminos conducen a Roma. Hasta hay un dicho de eso, ¿no? Y eso también sale de la Biblia, ese dicho, ¿no? No es que así diga la Biblia, pero sí sale de la Biblia. Después lo podemos eh, mirar. Cualquier camino nos lleva a Dios, que es el objetivo principal, ¿cierto? O sea, si miramos el contexto de todas las religiones, es ir a Dios, es conocer de Dios, es tener la salvación, es tener vida eterna. Eso es ese es como el propósito de todo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la verdad absoluta? ¿Cuál camino debemos seguir entonces? Si eso es así, si nos ponemos a pensar, entonces, ay, entonces ahora qué, ¿cómo es la vaina aquí? Entonces, mi verdad, pero yo sigo creyendo en mi verdad, porque es que cambiar nuestro chip, esa parte de aprender y desaprender, nos pega muy duro, porque somos muy orgullosos, muy orgullosos. Y entonces así nos digan y nos demuestren cuál es la verdad, pues nosotros muchas veces seguimos pensando en mi verdad. Juan 14, versículos 5 y 6, dice, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Entonces, ¿qué fue la respuesta de Jesús? ¿Qué fue lo que le contestó Jesús a Tomás? Porque Tomás le está preguntando, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Jesús le dice, yo soy el camino. Entonces, primero, Jesús es el camino. Segundo, Jesús es
la verdad. Tercero, Jesús es la vida. Pero como estamos en la verdad, entonces, ¿quién es la verdad? Dice el versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Nadie llega al Padre sino por quién. Por ese camino, por esa verdad, que es Jesús, ¿cierto? Ese camino que va al Padre. Nadie. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros creemos esto? Porque están las escrituras, ¿no? Y está en el Evangelio de Juan y son palabras directamente de Jesús. Ahora, ¿ha pasado esto en nuestras vidas? Porque no puede decir, sí, si yo me hago en este lado de mi verdad, tú te haces en tu verdad y todos quedamos felices. Pero ¿cuál es la verdad según la Biblia? Según las palabras de Jesús. Jesús es la verdad. Entonces, si Jesús es la verdad y el Señor nos manda a que le amemos en espíritu y en verdad, y Cristo es el verbo, que ya lo estudiamos la semana, las clases anteriores, es la palabra que habitó en medio de nosotros, entonces adorarle en verdad es adorarle por medio de Cristo, que es la palabra, por medio de Cristo, que es el verbo. O sea que hay que adorarle como dicen las escrituras, no como la tradición enseña o algún personaje que resultó teniendo visiones o sueños, donde supuestamente el Señor le habló y le dijo que qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que teníamos que aprender, qué es lo que teníamos que conocer. Y resulta que ese personaje con sus nuevas, digámoslo así, con sus nuevos mensajes, resulta que esos mensajes no concuerdan con lo que dice la palabra. Entonces estamos como no estaríamos locos porque la verdad, si nosotros vemos, hay un mundo de personajes que salen con un mundo de gente detrás. Y de seguro que ese mundo de gente que hay detrás no han estudiado la Biblia. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros que tenemos la palabra de Dios, que creemos en la palabra de Dios, que son las escrituras, que es la Biblia, pues nosotros nos vamos fundamentando en esa base, en esa palabra. Y cuando nosotros nos vamos fundamentando por esos conocimientos que estamos adquiriendo ahora, pues va a ser muy difícil que algún personaje de estos que llegan diciendo que anoche me soñé que tal cosa y entonces lo que tenemos que hacer es esto y crean un movimiento grandísimo y crean una nueva teoría y una nueva filosofía y una nueva iglesia y eso va creciendo, va creciendo, va creciendo en adeptos, pues entonces cuando lleguen esos vientos de doctrinas a nuestros oídos, pues nosotros vamos a poder repelarlo, nosotros vamos a poder resistir, nosotros vamos a poder estar firmes con nuestra casa hecha sobre la roca. ¿Usted sí ve por qué es importante conocer todo esto? Porque es que se trata de el único camino que hay al Padre, ¿cierto? Lo acabamos de leer. Es el único camino que hay a Dios. Es el único camino que nos lleva a la salvación. ¿De quién depende? De si nosotros vamos como lo hemos visto, en esa ruta, en esa buceta, o vamos en una ruta equivocada. O qué tal que vayamos en la correcta, pero en medio del camino nos bajemos y nos subamos a otra. Ese es el peligro. Entonces hay que ir a la verdad. Hay que ir a esa verdad que nosotros tenemos disponible. Esa verdad que está en medio de nosotros, que está a nuestro alcance. Dejemos la pereza y vamos, porque ahí está la verdad. Recuerde, se trata de nuestra salvación.
Miremos la conversación que tuvo Jesús con la samaritana. Este es un pasaje bien interesante que nosotros lo sabemos, ¿cierto? Lo conocemos, lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos oído, nos lo han predicado en sermones, en servicios, o sea, etcétera. Muy conocido. Pero miremos qué fue lo que le dijo Jesús a la samaritana. De Juan 4, versículos 20 al 26. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos de adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. ¿En dónde? Ni en este monte ni en Jerusalén. Ahora ustedes, versículo 22, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Entonces aquí es donde nosotros deben de saltar nuestras incógnitas, nuestras preguntas, nuestra inquietud. ¿Nosotros adoramos lo que no conocemos? ¿O verdaderamente nosotros adoramos lo que conocemos? ¿Cómo estamos adorando? ¿Adoramos al Dios que conocemos? ¿O adoramos a ese Dios que oímos o creemos conocer? Dice, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Está hablando Jesús. Versículo 23. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. ¿Cómo? ¿Cómo es que el Padre quiere que sean esas personas que le adoran? ¿Cómo? Que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, versículo 24, que leímos ahorita. Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer samaritana. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Cuando Él venga. ¿Él ya vino? Sí, claro, hace 2000 y pico de años, ¿cierto? 2000 años que vino. ¿Nos explicará qué? Todas estas cosas. No sé si la estamos cogiendo. Mire el versículo 26. Ese soy yo, el que habla contigo. ¿Quién? Ese Mesías, el que llaman el Cristo, el que nos explicará todas las cosas. ¿Y quién es el Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué estudiamos en Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Se acuerdan la charla que tuvo Jesús igual con Nicodemo? ¿Se acuerdan todas las charlas que Jesús tuvo con varios personajes? A ninguno se le reveló tan directamente como se le está revelando a la samaritana acá. A ninguno se nos está revelando tan directamente como a nosotros se nos está revelando en este tiempo. Ese soy yo, el que habla contigo, el el que nos va a enseñar todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cómo adorar al Padre en espíritu y en verdad? ¿Dónde es que se le debe de adorar? ¿Aquí o allá? ¿En este monte o en Jerusalén? ¿En esta iglesia o en la de allí? ¿En la iglesia de allá o en la iglesia de acá? ¿Con este señor que predica tan bonito o con este señor que predica y uno se duerme? ¿Dónde es que se debe adorar al Señor? ¿En dónde? Los samaritanos adoraban lo que no conocían. Solo seguían
tradiciones, costumbres, enseñanzas de hombres. Aquellos que por las escrituras han obtenido algún conocimiento de Dios saben a quién adoran. Ahora, ¿dónde estamos adorando? ¿Nosotros dónde estamos adorando? ¿Verdad? ¿En la más grande? ¿En la más chiquita? ¿Ah? ¿Ah? Y Dios es espíritu, no está limitado a cosas o lugares o a imágenes. Las ofrendas que corresponden a la naturaleza de Dios son los dones del espíritu. Es la naturaleza de Dios. Entonces, la naturaleza de amor, fidelidad, obediencia, dedicación, es entonces en espíritu y en verdad que debemos de adorarlo. En espíritu y en verdad. Si Dios es inmaterial, o sea, es decir, que Dios es espíritu e invisible, o sea, que no se puede ver, entonces, ¿cómo le podemos conocer? Porque esa es nuestra tendencia, ¿cierto? Ay, pues si no lo veo, entonces ¿cómo hago para conocerlo? Porque la idea es que nuestro pensar es que, a ver, necesito extender la mano y chocarle la mano para poder, mucho gusto, aquí estoy yo. ¿Cómo se ha revelado Dios a sí mismo? O sea, ¿cómo se ha dado a conocer a los hombres? ¿Cómo? Juan 6, versículo 46 dice, al Padre nadie lo ha visto. Juan 6, 46. Excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Bien, el Hijo. Solo Él ha visto al Padre. El que viene de Dios. ¿Quién vino de Dios? El Hijo. Y en el versículo 18 del primer capítulo, que lo hemos leído mucho, dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces, ¿quién nos ha dado a conocer al Padre? El Hijo, ¿cierto? Ahí lo estamos leyendo. Pareciera tan claro. Pero esos son, ¿recuerdan la parábola de del tesoro y la perla preciosa? Esos son los tesoros que el Señor dice que nadie te ha dado a conocer, solamente Él nos lo revela. Ahí están los tesoros. Esa palabra conocer es la palabra griega exegeomai. Esa palabra traduce contar, exponer, interpretar o explicar. Así entonces, el Hijo de Dios, o sea, el verbo, o sea, la palabra, nos expone a Dios por medio de su enseñanza y de su vida. ¿Sí la cogemos? Entonces, el Hijo de Dios, su palabra, el verbo, viene y nos explica, nos expone, nos interpreta, nos cuenta con su vida su enseñanza, todo, y nos muestra, porque acabamos de leer, que Él nos lo da a conocer. ¿Qué? Al Padre. Ok. Colosenses 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? Está hablando de Jesús, el primogénito de toda creación. Lo leímos en Juan capítulo 1, ¿se acuerdan? O sea que se está refiriendo a Cristo, Colosenses 1, 15. Él es la imagen, ¿quién? La imagen del Dios invisible, la imagen del Padre. ¿Quién? El Hijo.
Ahora, Hebreos 1:3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Quién? El Hijo, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, ¿cierto? La fiel imagen de Dios. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. El Hijo, el mismo. ¿Quién sino Dios podría ser la exacta imagen de Dios? ¿Quién? Algún ser inferior no sería una verdadera imagen de las infinitas excelencias de Dios, sino solo una representación ligera y distorsionada. Él es el resplandor de su gloria, lo acabamos de leer. El Hijo es el resplandor de su gloria, es el resplandor de la gloria de Dios, Hebreos 1:3. Juan 14, versículo 9, versículo 4 al 9 dice, sobre todo el versículo 9, pero vamos a mirarlo desde el versículo 4. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy, dijo, está hablando Jesús a sus discípulos, a los apóstoles. Recordemos este pasaje que era cuando Jesús estaba animando a los apóstoles. Dijo entonces Tomás, versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, lo acabamos de leer, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Ojo, versículo 7. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Si realmente conocieran a quién, al Hijo. Ahora, si nosotros realmente conocemos a quién, conoceríamos al Padre, porque es igual para nosotros, ¿cierto? Es relevante para nosotros, estas escrituras. Dice, y desde ya, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Mire, mire qué tan tremendo es que nosotros estamos en la misma situación. Luego le contesta Felipe, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con esto nos basta. O sea, ¿qué acabo de enseñarle el Señor? ¿Qué acabo de decirles Jesús? Y llega Felipe, como nosotros tenemos esa misma tendencia. Ah, ¿cómo así? Entonces, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta, con eso estamos contentos. Nosotros, ya, muéstranos un milagrito y estamos contentos. Y ahí nos tiene. Denos de comer y ahí nos tiene. Denos cada 8 días ahí el Padre y ahí nos tiene. ¿Sí o qué? Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Dice el versículo 9. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. O sea, ¿cómo podríamos transliterar eso para nosotros? Pero Pepito Pérez, pero Pepita, tanto tiempo usted ha estudiado, ha escudriñado, ha oído, le han enseñado, ha asistido y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ¿a quién? A Jesús. ¿Y quién es Jesús? A veces pareciera tan sencillo, ¿cierto? Pero es que está ahí. Es un tesoro que está escondido. ¿Dónde encontramos al Padre? ¿Dónde encontramos cómo hacemos para adorarlo en espíritu y en verdad? ¿Cómo? Entonces ahora ya lo adoro con todo mi corazón.
Ahora mi corazón es el que debe de estar delante de mi boca, que no sea solamente palabras, que no sea solamente de boca, que verdaderamente nosotros le adoremos con todo, como dice el Señor, como dice quién, como dice en la palabra, como dicen las escrituras. ¿Cómo es que hay que adorar al Señor? ¿Cómo es que hay que amarlo? Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. ¿Lo estamos haciendo? Pero es que para hacerlo tenemos que conocerlo. ¿Qué nos falta? Ser esforzados y valientes. ¿En qué sentido? En ir a conocerlo. ¿A dónde? Que podríamos pensar, ay, no, sí, entonces, ay, sí, entonces esperemos que volvamos a congregarnos. ¿A dónde? ¿Quiénes? ¿Dónde es que podemos encontrarlo según todo lo que hemos estudiado? Todo lo que hemos y lo que vamos a estudiar. Porque estamos, recuerda, estamos conociendo a Dios. Y alguna vez dijimos que es imposible que nosotros conozcamos a Dios y no lo amemos. Pero ¿dónde lo conocemos? No es a la vuelta de la esquina, es ahí, en las Escrituras. Es su palabra la que da testimonio de Él. Dios es muy bueno. Oremos. Padre, gracias Señor por este mensaje, Dios. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestra mente pueda discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. A que nuestro corazón, Señor, podamos postrarlo delante de ti, Señor. Que nuestro corazón sea contrito y humillado delante de ti. Porque solo así, Señor, es que tú nos recibes, porque tú no desprecias ese corazón. Ayúdanos, Señor, a que en nuestra voluntad nosotros podamos menguar esa, esos deseos de la carne para que el espíritu crezca. Y nosotros te conozcamos, Señor, para poderte adorar en espíritu y en verdad. Es Jesucristo, tu Hijo, en quien tú tienes complacencia, en quien tú te deleitas, Señor. Ese es el camino que nos lleva a ti, Padre. Gracias, Dios. Gracias porque lo tenemos delante de nuestros ojos, porque lo tenemos tan cerca, Padre. Cada vez queremos más de ti, Señor. Cuando vamos comprendiendo, Señor, cuando vamos entendiendo las Escrituras, es como si tú nos atrajeras verdaderamente con esos hilos de amor. Gracias, Padre. Gracias por todos los hermanos, Señor, que se han conectado. Bendíceles, Dios. Guárdalos, cuídalos, protégelos del mal, protégelos del mundo, Señor. No los dejes caer en la tentación. Pon en cada uno de nosotros ese querer como el hacer, Padre. Por tu buena voluntad te lo pedimos, Señor. Gracias te doy, Dios, en el nombre de Jesús, quien es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, quien es nuestro camino que nos lleva a ti, que es el que nos da vida, una vida en abundancia, Padre. Y es la única verdad que ahora tenemos nosotros. A ti sea la gloria y la honra, el honor, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén.